Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al Seminario Violencia de Género en Chile y en España en las mujeres inmigrantes. Quiero agradecer en nombre del Círculo de Doctorados de la Universidad Alcalá de Henares a nuestros patrocinadores, Asociación de Fiscalas y Fiscales de Chile, a la Academia Forense, a Fiscalía Privada, a los participantes de Chile y de diversas partes de Latinoamérica y en especial a nuestros expositores. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana Fernández Pérez, la abogada Patricia Ibarra Buley, la abogada Jessica Arenas Paredes y el abogado Cristian Suárez Pérez. Antes de comenzar con la exposición, comentarles que a los que quieren efectuar preguntas lo pueden hacer a través del chat privado y al final haremos una ronda de preguntas a todos nuestros expositores. Cada uno de nuestros expositores tiene un plazo, un periodo para exponer de 25 minutos y les avisaré cuando les queden 5 minutos para el término de su horario para exponer. Sin más, presentar a nuestra primera exponente, la doctora Ana Fernández Pérez. Ella es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, licenciada en Derecho con la calificación sobresaliente por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derecho, sobresaliente cum laude por unanimidad y premio extraordinario de doctorado en la Universidad también Complutense de Madrid. Ha sido profesora en distintas universidades españolas y americanas. Tiene más de 70 publicaciones entre libros, artículos y capítulos de libros. En la actualidad es coordinadora del módulo Jean Monnet, Una Europa más social, Ciudadanía, Asilo e Inmigración en la Unión Europea, financiado por la Comisión Europea. Desde el año 2018 es evaluadora experta nombrada por la Comisión Europea en materia de migraciones. Es investigadora, colaboradora en 11 proyectos de investigación, 6 autonómicos, 2 nacionales y 3 europeos. De 2 de ellos ha sido coordinadora. Ha elaborado informes jurídicos para distintas instituciones. Es abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde hace más de 20 años. Se encuentra registrada en el Ministerio de Justicia español como mediadora en asuntos civiles, mercantiles, familiares y también como mediadora internacional. El tema que ella expondrá el día de hoy es víctimas de violencia de género extranjeras, derechos de las mujeres inmigrantes. Doctora Ana Fernández, puede comenzar. Le doy la más cordial bienvenida y agradecimiento por participar en este seminario. Buenas tardes, es que tenía el micrófono silenciado. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este seminario web con la Fiscalía de Chile, con todos los patrocinadores. Muchísimas gracias, es para mí un honor y un placer, desde estos 40 grados que ahora mismo tenemos en Madrid, poder participar en esta reunión, de la que seguramente aprenderemos muchas cosas desde distintos enfoques sobre la violencia de género. Así que estoy encantada de participar. Mi ponencia va a tratar sobre la violencia de género en las mujeres inmigrantes, especialmente desde el punto de vista español, pero también quiero hacer un análisis cortito y de derecho comparado con respecto a algunas legislaciones de Latinoamérica, ya que pues, el seminario tiene distinto público de distintas nacionalidades. Bueno, pues quería hacer un análisis comparativo en esta materia en cuanto a los derechos de las mujeres inmigrantes en la violencia de género. En este sentido, bueno, pues mi exposición versará sobre cómo está regulado en España. Posteriormente trataré el análisis comparativo con las legislaciones latinoamericanas y, por último, quiero hacer un breve apunte sobre la situación de las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género a raíz de la pandemia del COVID-19 y terminaré con dicha exposición. Por favor, si me puede pasar la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, la violencia de género es un fenómeno que se da independientemente del grado de desarrollo del país y afecta a muchas mujeres de distintas clases sociales. El problema de la violencia de género es complejo y, por lo tanto, difícil de erradicar.
Esta violencia se vincula al desequilibrio de las relaciones de poder en diferentes ámbitos, ya sea el social o el económico, y constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad, a la integridad física y psíquica de la víctima. A pesar de que esta violencia genera un rechazo social, la violencia de género se sigue produciendo en todo el mundo. Como pueden comprobar, pues en las estadísticas europeas se determina qué países, como están viendo, son los que más víctimas de violencia de género tenemos aquí en Europa. Siguiente diapositiva, por favor. Las mujeres migrantes están más expuestas a la violencia física y psíquica ejercida por sus parejas y exparejas, bien a causa de su dependencia económica y legal, bien por factores culturales. Además, las mujeres migrantes en situación irregular están en una situación de mayor vulnerabilidad. La Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere al duelo migratorio entendido como la situación psicológica especial que condiciona a los perceptores y el comportamiento, al menos en un primer momento, de gran parte de las mujeres que deciden migrar. De hecho, las mujeres que migran, por el hecho de ser mujeres, están más expuestas a sufrir abusos añadidos como la violencia física o psicológica y a menudo la expropiación de sus propios ingresos. Tampoco hay que olvidar como circunstancia que aumenta la vulnerabilidad el choque cultural, que dependiendo de la nacionalidad es más o menos importante. Esta especial vulnerabilidad del colectivo de mujeres extranjeras frente a la violencia ha sido reconocida por diversos instrumentos internacionales, desde la exposición de motivos de la Declaración de los Derechos Humanos, también de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, que declara su preocupación por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las inmigrantes, son particularmente vulnerables a la violencia. También el apartado 116 de la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín, que indica que algunos grupos de mujeres, como las mujeres que emigran, son también particularmente vulnerables a la violencia. Como pueden comprobar aquí en las estadísticas, bueno, pues se demuestra el porcentaje de inmigrantes que tenemos en España en atención a la violencia de género y el porcentaje de españoles que han realizado esta violencia de género. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, la norma protectora, aquí se ven mejor las estadísticas de los extranjeros denunciados, los españoles denunciados, extranjeros absueltos, españoles absueltos en el segundo trimestre del 2018, por hacer una comparativa. Y los datos a destacar, fundamentalmente, que ahora quiero resaltarlo, es especialmente que la población inmigrante en España es solo de un 10%, pero estamos hablando de un 34% de extranjeros que cometen violencia de género o frente a mujeres extranjeras que cometen frente a las que se comete dicha violencia de género. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje bastante amplio de mujeres inmigrantes que sufren dicha violencia de género aquí en España. Para tratar este tema, nosotros tenemos una norma que es la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que es donde se define la violencia de género como la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas en relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Si bien las mujeres españolas comparten con las extranjeras el riesgo de ser maltratadas o asesinadas, como vemos aquí en la estadística, por sus parejas o exparejas, en los últimos 10 años ha existido una sobreexposición de estas últimas, ya que la proporción de mujeres extranjeras en España víctimas de violencia de género supone una sobrerepresentación respecto a su peso demográfico, que es, como ya he dicho, del 10% de la población, donde el 5% a lo mejor serían mujeres extranjeras y el 5% hombres extranjeros. En otras palabras, las mujeres migrantes es más proclive a sufrir la violencia de género que la mujer española.
Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. También se ve en esta estadística. Aún así, todavía hay víctimas inmigrantes que no denuncian, fundamentalmente por dos razones fundamentales. Desconocimiento del sistema de protección arbitrado en España a través de la Ley Orgánica de Violencia de Género, por un lado, y miedo a la expulsión cuando se encuentran en situación irregular, por otro. En cuanto a la primera cuestión, la ley reconoce de modo expreso el derecho de las mujeres extranjeras que se hallen en España, aún en situación irregular, a ser protegidas y tener acceso a los recursos en igualdad con las demás mujeres. El derecho así reconocido lo desconocen muchas de las mujeres inmigrantes que se encuentran en España y además sienten cierta desconfianza de que el sistema funcione, poniendo el punto de mira en la actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que realizan los expedientes de expulsión de las mujeres en situación irregular, pero también son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que tratan en un primer momento las situaciones de violencia de género, con lo cual, bueno, pues no están muy vistas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España por las mujeres inmigrantes para que las vayan a proteger cuando tienen ese miedo a la expulsión. Bueno, esa misma sensibilidad y especial protección a estas mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género también ha sido recogida por el legislador español en la Ley de Extranjería. Gracias a la Ley de Violencia de Género, el legislador español modificó la Ley de Extranjería para que las mujeres extranjeras se sintieran más protegidas cuando son víctimas de violencia de género, con la finalidad de que no sean expulsadas o que no dependan económicamente de su agresor. Mantener un trato discriminatorio basado en la situación administrativa de la mujer víctima en relación al acceso a medios en materia de protección, asistencia y rehabilitación establecidos, o exponer a los inmigrantes indocumentadas a procedimientos que pueden afectar a su decisión de buscar protección, con el consiguiente menoscabo de su derecho a acceder a la justicia, a la reparación y a los mecanismos que garanticen su vida y su seguridad personal, pues estos mecanismos no son compatibles con el principio de no discriminación en la protección de los derechos de las mujeres frente a la violencia de género. Por lo tanto, hubo que modificar la legislación de extranjería para que no fueran expulsadas inmediatamente, que eso es lo que teníamos antiguamente, ¿no? La mujer víctima de violencia de género, si denunciaba y estaba en situación irregular, automáticamente se le abría un expediente de expulsión y da igual que fuera víctima de violencia de género que se la podía expulsar. Por eso se modificó la ley. Por lo tanto, los principales derechos de las mujeres víctimas extranjeras de violencia de género, inmigrantes en España, difieren dependiendo de la situación administrativa en la que se encuentren. Por favor, siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, aquí tenemos también víctimas mortales según el país de nacimiento y según el país de nacimiento del agresor, donde se puede comprobar que el 35% de las víctimas de violencia de género son extranjeras, lo cual es muchísimo para un 10% de la población, como he dicho. Estas mujeres, como hemos dicho, se pueden encontrar en dos tipos de situaciones. Si se encuentran en una situación de residencia legal en España, tenemos una autorización de residencia y trabajo para mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Esa autorización de residencia y trabajo sería para el caso de que estas mujeres tuvieran un permiso de residencia por reagrupación familiar. Bueno, pues en ese caso se les daría un permiso de residencia independiente del de su agresor, ¿vale? Siempre que obtuvieran una autorización, hubieran obtenido una orden de protección, ¿vale? Una orden de protección judicial o bien un informe del Ministerio Fiscal que indicara la existencia de indicios de violencia de género. En ese caso se les daría un permiso de residencia independiente del de su agresor. Ese permiso de residencia tendría una duración de 5 años y bueno, pues tendría una tramitación preferente con respecto al resto de los permisos de residencia que se tramitan en España. Además, los hijos e hijas menores de edad que tengan, o aquellos menores o los mayores que tengan una discapacidad y no puedan ser capaces objetivamente de proveer sus propias necesidades, también se les otorgará una autorización de residencia por reagrupación familiar de
la víctima de violencia de género. En el caso de que la mujer se encuentre en situación irregular, en ese caso se solicitará una autorización de residencia desde el momento en que se haya dictado a su favor una orden de protección o haya sido emitido un informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género. Se le concederá la autorización cuando el procedimiento penal concluya, es decir, se le dará una autorización temporal y se le dará una autorización indefinida cuando en el procedimiento penal concluya con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial en la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado. Esta autorización, que se le concede posteriormente a la tramitación del procedimiento penal, será por 5 años y la autorización temporal también se le dará por 5 años, se le dará una autorización de residencia por 5 años y en ese tiempo, si ya ha cumplido los 5 años de residencia en España, porque se hayan acumulado con algún otro permiso de residencia, podrá acceder a la residencia de larga duración. En el caso de que la mujer estuviera en situación irregular, se le concederá esa residencia temporal por circunstancias excepcionales también a sus hijos, ¿vale? Residencia de reagrupación familiar a sus hijos y a los que estén en edad laboral, es decir, aquellos que sean mayores de 18 años, se les dará una tarjeta de residencia y trabajo. Todas estas solicitudes tendrán una autorización, una tramitación preferente. Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que se encuentran en situación irregular serán protegidas siempre incoándoles el procedimiento administrativo sancionador si se pusiera de manifiesto que en realidad ellas no eran víctimas de violencia de género y por lo tanto se les iniciará el trámite del expediente administrativo de expulsión, administrativo sancionador de expulsión, y se suspenderá cualquier autorización de residencia que tuvieran en España, siempre en el caso de que la sentencia declarara que no tiene la condición de víctima de violencia de género. Concluidos los procedimientos penales con una sentencia condenatoria o una resolución judicial en la que se deduzca que la mujer sí ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se concederá a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a sus hijos. En el caso de que la mujer, además de víctima de violencia de género, además de estar en situación irregular, solicite protección internacional para tener la condición de refugiada, esa condición de refugiada también se reconocerá a las mujeres víctimas de violencia de género que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden, a causa de dichos temores, o no quieren acogerse a la protección de su país, o en el caso de las mujeres apátridas que carecen de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o a causa de dichos temores no quiere regresar a él. Para que se conceda el derecho de asilo es preciso que los temores sean fundados, ¿vale? Que haya temores de persecución, que sean reales, de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual. Y para valorar esos motivos de persecución se considerará que en función de las circunstancias inoperantes en el país de origen se incluye en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en la característica común de orientación sexual o identidad sexual. Bueno, las mujeres víctimas de violencia de género tienen a su disposición en España un teléfono gratuito de información, también las mujeres inmigrantes, y de asesoramiento en cuestiones relacionadas con la violencia de género, que es el 016, que ofrece un servicio de información durante las 24 horas del día. Además, en todas las lenguas cooficiales del Estado español, en gallego, en catalán, en euskera y en castellano, pero además 24 horas al día en inglés, francés, alemán, árabe, búlgaro, chino, portugués, rumano y ruso.
en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, se atiende en otros 42 idiomas. De modo que en total, en diferentes grados de cobertura, el teléfono del 016 atiende a mujeres extranjeras en 51 idiomas. Sin embargo, a pesar de esta cobertura, las mujeres víctimas de violencia de género inmigrantes siguen sin denunciar, sobre todo por la falta de redes de contacto, es decir, de familiares o amistades locales en España, también por la dependencia económica hacia la pareja y el miedo de la expulsión o la desestructuración de la familia, en los casos en el que el proceso migratorio tuvo como objetivo la reagrupación familiar. Estos son los factores que podrían estar determinando el gran número de los casos de feminicidio de los colectivos de mujeres inmigrantes, como pueden ver ustedes en esta estadística. Todo ello hace que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad económica, judicial, cultural y política en relación con las mujeres españolas. Es innegable que las mujeres inmigrantes están en una situación diferente y poco ventajosa en comparación con el resto de los ciudadanos en lo que se refiere al acceso a los tribunales u otros órganos de justicia. Estimada ¿Sí? doctora, 5 minutos para su término de exposición. Gracias. Perfecto. Bueno, decir que el papel de la Fiscalía en España es muy importante. Tenemos la figura del fiscal de sala contra la violencia de género. Nosotros tenemos unos juzgados especializados en violencia contra la mujer y tenemos fiscales de sala contra la violencia sobre la mujer. En las fiscalías, bueno, llevan toda la coordinación de pues la Delegación de Gobierno de Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, el Observatorio Estatal, dependiente de esa institución, coordinan con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Dos apuntes. Bueno, en América Latina, si me pasa por favor la siguiente diapositiva. Vale, aquí vemos, en esta diapositiva, vemos todos los países latinoamericanos que han ratificado, firmado los distintos países sobre violencia de género, sobre igualdad de género con respecto a las mujeres. En América Latina, la mayoría de los países latinoamericanos han hecho ya sus leyes sobre violencia de género. Es de destacar la legislación peruana, es de destacar también la legislación de Ecuador, ya que no me da tiempo a decirlos, espero que, no sé si Cristian tendrá suerte y lo dirá. Por favor, pase a la diapositiva número 9. Vale. Bueno, en Ecuador, por ejemplo, se ha incluido el principio de no devolución en su ley de movilidad humana, que es un avance en relación con la mirada más restringida que tiene en el derecho internacional de los derechos humanos y particularmente el derecho de los refugiados y solicitantes de asilo. En Bolivia, en Brasil, en Costa Rica, en Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú, ya se incorporan en sus leyes o normas migratorias disposiciones que refieren la necesidad de un trato especial hacia la población o colectivos vulnerables, como por ejemplo son las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género. ¿Vale? Todos en sus planes nacionales, tienen planes nacionales, la mayoría de los países de Latinoamérica tienen planes nacionales contra la violencia de género, donde incluyen a las mujeres migrantes. Y por favor, si me pasa la última diapositiva, y ya termino. Gracias. Bueno, la pandemia causada por el COVID pues, ha supuesto pues, que las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente las mujeres inmigrantes, haya empeorado. Hay que darse cuenta que estas mujeres están conviviendo 24 horas al día con su agresor, lo cual impide a las víctimas llamar a los números de ayuda nacionales y limita la posibilidad de denunciar al agresor en una comisaría de policía o acudir a asociaciones de apoyo. Las restricciones de movilidad y cuarentena obligan a muchas mujeres a recluirse con sus abusadores o potenciales abusadores. La violencia basada en género ya existente se ve exacerbada por esta incertidumbre laboral y migratoria, porque en España, por ejemplo, la mayoría de las mujeres migrantes han perdido sus empleos porque eran empleadas de hogar o trabajaban en determinados puestos donde ahora mismo no se puede trabajar.
Entonces, con un intento de combatir el que no denunciaran y que estuvieran recluidas en sus casas, bueno, pues el Gobierno de España, junto con varias organizaciones humanitarias, implementó diversas estrategias con el fin de que si una mujer está encerrada en su casa con un maltratador, tenga posibilidades de escapar. Bueno, pues una de ellas es la mascarilla 19. Si tiene la posibilidad de ir a una farmacia, tiene que pedir la mascarilla 19, el personal la llevará a la consulta en privado y le ayudará a llamar a los números de emergencia. Si no tiene la opción de salir, puede llamar también al 016, 092 o 112, que son los números de emergencia, y hacer la denuncia. El Consejo General de Farmacéuticos ya ha compartido, que es el promotor sobre todo de esta mascarilla 19, esta experiencia con sus socios de agrupaciones farmacéuticas europeas, y además, bueno, pues países como Francia ya está operativo este programa, y en Chile el gobierno ya ha anunciado, creo, que está trabajando en su implementación. No sé si ustedes conocen el programa Mascarilla 19, pero ya nos lo contarán. Y ha despertado un gran interés en todo el mundo, pues en la BBC, en la CNN, en ABC News, incluso en el Reino Unido se ha puesto en marcha una campaña en Change.org para pedir al gobierno que impulse una iniciativa como la Mascarilla 19, porque la pandemia, la verdad, que ha causado más perjuicio, y especialmente en las mujeres inmigrantes que sus ingresos dependían de su trabajo, y ahora mismo pues están encerradas en su casa con sus agresores y bueno, pues están sufriendo mayor maltrato. Pues muchísimas gracias. Siento haberme pasado del tiempo establecido y ya pues les paso la palabra. Muchas gracias, doctora Ana Fernández Pérez, por su excelente exposición que nos acaba de realizar de las víctimas de violencia de género extranjeras, derechos de las mujeres inmigrantes. Ahora pasamos a la segunda ponencia, que la realizará la abogada doña Patricia Ibarra Puley. Ella es magíster en investigación de ciencias jurídicas de la Universidad de Alcalá de Henares. Es además doctorando de Derecho en la misma casa de estudios, es diplomada en Reforma Procesal Penal de la Universidad Austral, también es diplomada en Economía de la Universidad Católica de Chile, es diplomada en Derechos Humanos de la Universidad de Chile, ha participado en una serie de especializaciones en violencia de género, responsabilidad penal adolescente y criminología. Es fiscal además del Ministerio Público desde el año 2005, donde tuvo especialidad en violencia intrafamiliar por más de 5 años. Es además profesora de litigación en Academia Forense. La abogada Patricia Ibarra Puley expondrá sobre la violencia de género, cómo abordar la retractación. Doña Patricia, puede comenzar. Muchas gracias, Pamela, por esta presentación. Agradezco también a todas las personas que están conectadas, a nuestros patrocinadores, a mis colegas del doctorado y sobre todo a la doctora Ana Fernández, quien es mi tutora en la tesis que estoy desarrollando actualmente en la investigación. Tal como se ha señalado, vamos a hablar hoy día acerca de la violencia de género y en particular sobre el fenómeno de la retractación, tratando de abordar desde lo íntimo a lo público todo el proceso que vive una víctima hasta lograr un término a través de una sentencia. Y avanzando un poco acá, son 4 los puntos que vamos a hablar en esta presentación. Vamos a comenzar con el tratamiento normativo, luego la visibilización de la violencia, la retractación y la respuesta. Alex, si quieres puedes avanzar en las láminas porque esta primera parte es rápida, la siguiente. Vamos a ver ahora el tratamiento internacional y debemos señalar que en esta Convención Interamericana de Belém do Pará, que la conocemos nosotros, se establece un concepto de violencia contra la mujer. Y este es un concepto bastante amplio, donde se entiende por violencia cualquier acción o conducta basada en su género y que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, ya sea en el ámbito público o privado. ¿Y por qué señalo que este es un concepto bastante amplio? Porque nosotros hoy día nos vamos a referir específicamente a la violencia de género, pero desde el punto de vista penal. Si avanzamos, tenemos acá el tratamiento normativo en España y en Chile. Ya lo señaló la doctora, la ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Alex, la siguiente lámina. Crea los tribunales de violencia contra la mujer, y la característica principal de esta ley no solamente es que hace visible el grave flagelo de la violencia y la necesidad de velar por la protección de los derechos de igualdad y no discriminación de la mujer, de velar también por la forma como se comunican las noticias de género, por la forma como se capacita a los distintos operadores y estudiantes en igualdad de derechos y no discriminación, sino que al crear estos tribunales de violencia contra la mujer, unifica las competencias. Es decir, este tribunal, una vez que tiene conocimiento de un hecho constitutivo de violencia contra la mujer de carácter íntimo, es decir, respecto de quien haya sido o haya tenido una relación íntima o de, como dice esta ley, una relación de afectividad, se unifican las competencias, por lo tanto, el tribunal conocerá de todas las áreas civiles o de familia relacionadas. Pueden ser, por ejemplo, el derecho a visita, los alimentos, la tuición, las adopciones o divorcios, todo se radica en un solo tribunal. En Chile, nosotros tenemos un tratamiento distinto. Yo quiero primero señalar la ley 20.066, que nosotros conocemos como la ley de violencia intrafamiliar, que sanciona todo tipo de actos constitutivos de maltrato físico, psicológico, en contra de las víctimas que tengan algún tipo de relación de parentesco. No establece específicamente una protección particular por razones de género. Es decir, en la ley de violencia intrafamiliar se castigan cualquiera de estos hechos. Si son constitutivos de delitos, se verán en la Fiscalía y en los tribunales penales, y si no lo son, en los tribunales de familia, pero solo respecto de quienes tengan los grados de parentesco que establece esta ley. Una norma y que quiero destacar que sí contempla la violencia de género es la actual modificación del femicidio. El 4 de marzo de este año se dictó la ley Gabriela, y yo les invito a estudiar y a conocer porque modifica lo que nosotros entendíamos anteriormente por femicidio. Recuerden que antes estaba en el artículo 390 del Código Penal, donde se tipifica el parricidio, y luego señalaba que si la víctima es o ha sido cónyuge o conviviente del agresor, esto se calificará como femicidio. Sin embargo, ahora se crean 4 artículos nuevos, y este artículo 390 bis, que está acá, parte con la siguiente redacción: el hombre que matare a una mujer. Modifica la redacción del 390, porque el 390 señalaba el que mate, por lo tanto aquí tenemos que hacer un estudio también respecto de si hay violencia como femicidio entre parejas del mismo sexo, porque dice el hombre que matare a una mujer. Y lo interesante de esta norma es que extiende al sujeto pasivo no solamente con cónyuge o conviviente, sino que agrega lo que dice la ley de violencia intrafamiliar con quien ha tenido un hijo en común, pero además en el inciso segundo establece que se aplicará esta misma pena a quien haya tenido una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Esa es la razón por la cual esta ley se llama Ley Gabriela. Y luego establece otras figuras también, que no las voy a señalar acá, circunstancias modificatorias agravantes especiales, como por ejemplo cometer el delito en presencia de los hijos, o que la mujer esté embarazada, cuestiones muy relevantes, y la verdad es que me alegra mucho que se haya modificado el concepto de femicidio en Chile. Si avanzamos en la siguiente lámina, vamos a ver ahora la importancia de la visibilización de la violencia. Y tal como señalé, acá nosotros estamos hablando de violencia íntima. La violencia íntima en el sentido que es aquella que se comete por una persona que tiene o ha tenido algún tipo de relación con la víctima. Pero yo quisiera también señalar el concepto de violencia íntima, es decir, partiendo de lo privado a lo público. Y eso es lo complejo acá, porque tenemos un número oculto o una cifra negra, ¿cierto?, de casos que no se denuncian, y hay estudios que así lo señalan, donde las víctimas tienen temor de denunciar, porque ellas piensan que efectivamente va a ser peor para ellas la reacción del agresor si toman conocimiento de alguna denuncia, y creen que efectivamente el Estado no va a ser capaz de darles protección. Eso es muy importante. Para visibilizar también la violencia, yo creo que es fundamental hablar de ella.
Yo les invito a hablar de ella tanto en tu grupo familiar, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigas, y poder detectar si alguna persona de tu círculo cercano está siendo afectado por un caso de violencia intrafamiliar. Hablar o visibilizar la violencia es conocer las estadísticas. Y si vemos acá en esta presentación, en los últimos 5 años, las estadísticas de femicidios de Chile no han variado sustancialmente. Tanto en el año 2015 como hasta ahora son sobre 40 casos de femicidios al año. Visibilizar la violencia también implica entender que aquí hay una afectación integral de la mujer, no solamente física, sino que además psicológica, social, económica, afecta muchos aspectos de la vida. Yo recuerdo un caso hace muchos años que me correspondió ver, donde un caso de femicidio, donde la víctima había terminado la relación con su agresor. Y este concurre a su lugar de trabajo, que era un motel. Con la finalidad de retomar la relación, se trasladan a una pieza y por las características que pudimos observar en el sitio del suceso, al parecer hubo intentos de parte del hombre de mantener algún tipo de relación sexual con ella, y lo que yo entiendo es que ante la negativa de la víctima, él extrae una pistola que había llevado al lugar y la mata. Y luego de eso también se suicida. Y eso es lo que vemos en estas estadísticas. No todos los casos son susceptibles de ser perseguidos penalmente, porque el imputado se suicida. Y no en todos los casos habían denuncias previas con el objeto de poder otorgar una protección a la víctima. Entonces, yo recuerdo haber conversado con la madre de esa víctima un par de días después de los hechos y ella me decía, mi hija cuando empezó esta relación dejó de ir a visitarnos. Ya no participaba en las fiestas familiares, en las celebraciones, porque su pareja no le gustaba nuestra familia, entonces él no quería ir y ella no quería dejarlo solo. Visibilizar la violencia también es percatarnos de estas conductas de los agresores cuando aíslan a las víctimas, ya no les gusta que se junten con sus amigas, con sus familiares, cuando los celos son los que dominan o cuando no quieren entender que la relación terminó, como era en este caso. Si avanzamos en la lámina, vamos a hablar ahora de la retractación y lo quiero plantear acá desde 2 puntos de vista. En primer lugar, una mirada desde la víctima. Y debemos señalar que en muchos casos la víctima entiende cuando está en una situación de violencia en el momento, llama a las policías, a carabineros, pero solamente para que lo saquen. Nunca fue su intención dar inicio a un procedimiento penal. O nos encontramos con víctimas que al día siguiente, en la audiencia de control de la detención, se sientan al lado de uno y dicen, fiscal, yo no quiero seguir adelante con esta causa, solo quería que lo sacaran, él es una buena persona, y muchas veces también yo puedo ayudarlo, que es la actitud también que ella adopta. ¿Y cómo se observa este fenómeno de la retractación? Puede ser, por ejemplo, a través que las víctimas no concurren a las citaciones de la fiscalía o del tribunal. O si concurren, ellas no quieren prestar declaración o simplemente cambian la versión de los hechos. Explican, por ejemplo, las lesiones por una caída casual, explican el desacato porque ellas lo llamaron para que fuera a verlo o a dejarle algunas cosas. Y desde el punto de vista del hombre, el hombre, una vez que se enfrenta a este proceso y si quedó o no quedó sujeto a medidas cautelares, va a intentar reconquistar a la víctima, se va a mostrar de una manera distinta, es decir, va a empezar a visitar a los niños, va a enviar dinero, y la víctima va a tener toda esta sensación de que él cambió y que en realidad el castigo no es necesario. Recuerdo también otro caso de haber entrevistado a una víctima un poco antes de un juicio oral, era una adulta mayor, y ella había sido afectada por lesiones, amenazas, luego el imputado tenía prohibición de acercarse y él concurría reiteradamente al domicilio, él tenía una fijación con la casa, con el tema económico, por eso es que volvía reiteradamente al inmueble. Y ella me dice que él había cambiado, que ya no presentaba estas actitudes violentas, que había retomado la relación con los hijos y que tal vez no era necesario declarar en juicio o seguir adelante. Yo le expliqué este fenómeno de la retractación y del ciclo de la violencia, donde el hombre muestra esta actitud distinta, pero mientras no tenga algún tipo de tratamiento, ese cambio no va a ser duradero. Y ella accedió a prestar declaración en el juicio, y recuerdo, 2 años después, volví a recibir nuevamente una denuncia
en contra de las mismas partes, porque efectivamente el cambio no fue total. Si avanzamos acá, lo importante es que podamos ver cuál es la respuesta estatal. El artículo primero de la ley 20.066, que lo tengo acá, dice: esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma. Es el mismo tenor que vemos en la Convención Belén do Pará, donde los estados se comprometen a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Pero las estadísticas que vimos minutos atrás nos dicen que en realidad no ha habido una disminución, que los femicidios siguen ocurriendo, que las denuncias por lesiones, por amenazas, por desacatos, denuncias por delitos sexuales se siguen presentando y no ha habido un cambio estructural. Entonces, para ello es importante entender que la violencia de género, es una afectación a los derechos humanos, y por lo tanto se debe juzgar estas causas con perspectiva de género y enfoque de derecho. Y esto lo deben entender todos los operadores jurídicos. Cuando hablamos de la respuesta estatal, no nos referimos al gobierno de turno. La respuesta estatal dice relación con todos los órganos públicos que participan, desde las policías que intervienen en las denuncias, los fiscales, los funcionarios de las instituciones, los jueces, todos aquellos que tienen intervención, los servicios de salud, los servicios públicos, tienen que entender que es su rol ayudar y colaborar en la prevención, sanción y erradicación de este tipo de delitos. En ese sentido, me parece fundamental que los tribunales juzguen estos casos con perspectiva de género. Recuerdo un caso muy connotado acá en Chile, de un agresor que intentó matar a la víctima y que él luego le extrae los ojos, ya fue condenado por estos hechos, todos conocemos este caso, y me llama la atención que durante el juicio se prestan diversas declaraciones e informes psicológicos y hablan de la relación que ellos mantenían. Recordemos que durante muchas etapas de la investigación la víctima fue cambiando sus versiones. Sin embargo, el tribunal dio pleno valor a la declaración que ella prestó en el juicio, contrastándola con las otras versiones y justificando por qué es que ellos efectivamente creían lo que estaba diciendo en el juicio, donde se indicaba a su expareja como el autor de estos hechos. Pero también me llama la atención, en esa misma causa, cuando el último incidente donde se produce esta agresión, la víctima era una persona que trabajaba, que tenía sus propios ingresos, dinero, y le prestaba plata a su pareja. Y él en un momento, ella le dice a él: devuélveme el dinero que me debes. Y él se ofusca y abre la puerta del refrigerador y le dice: mira, como te tengo el refrigerador lleno y tú me pides dinero. Es decir, claramente había una situación de desigualdad en esa relación, y pensemos, el pensamiento que pueda tener la víctima en ese momento: si la persona que me ama, si la persona que se comprometió a respetarme, a valorarme, me trata así, no creo que un extraño me trate mejor. Entonces muchas veces esos son los factores que influyen en la negativa de la víctima a formular estas denuncias. No esperemos, por lo tanto, y esto es importante, sobre todo para los tribunales, que la víctima, al momento de declarar, efectúe un relato detallado, en orden cronológico, respecto de los hechos, porque si nosotros nos pusiéramos en su lugar y efectivamente el juicio debe versar en torno a la víctima, entenderíamos que en el momento de la agresión ella se bloquea, ella no escucha todo lo que le dicen como mecanismo de protección. Y lo más importante es que nosotros no estuvimos ahí. Nosotros no escuchamos los gritos, no vimos los llantos, no escuchamos los golpes ni las palabras que el agresor decía. Hace un tiempo atrás me invitaron a una obra de teatro que fue patrocinada por la Asociación de Magistrados, donde era una escena de una relación que comenzaba y terminaba con violencia. Y fue para mí, imagínense, fiscal de violencia, tan impactante escuchar en ese momento los golpes, la agresión, fue realmente tremendo. Y yo decía, nosotros cuando entrevistamos a las víctimas y hablamos con ellas, no somos capaces de dimensionar e imaginarnos cómo fueron verdaderamente estos hechos. Por eso es que es importante que los tribunales tengan una perspectiva de género al momento de fallar. Y
Entiendan que esta violencia es aquella ejercida en contra de la mujer producto de la estructura social y familiar de dominio patriarcal, que es una manifestación de una discriminación social, de una estructura social desigual y opresiva contra las mujeres, que es cíclica. Por esa razón, muchas veces la versión de la víctima es distinta a la que declaró inicialmente, pero no es el único medio de prueba. Y aquí también yo hago un llamado a mis colegas que están conectados el día de hoy, a que no veamos a la víctima solo como un medio de prueba, sino que veamos realmente la necesidad que ella tiene de protección y acompañamiento hasta el final, y no solamente como un elemento más que nos permitirá obtener una sentencia condenatoria. Y además la violencia de género es instrumental para mantener esta desigualdad y para mantener la arbitrariedad en contra de la mujer. Y finalmente, para concluir mi exposición, tenemos desafíos. Y uno de ellos es derribar estos estereotipos, poder avanzar en la igualdad, poder avanzar en el respeto pleno de los derechos humanos de la mujer y de los ciudadanos, sobre todo entendiendo que cualquier acto de violencia en contra de una mujer es una afectación a sus derechos humanos. Enseñarle a los alumnos en los colegios, no solamente de sexualidad, sino que de igualdad, de respeto y sobre todo yo incluiría resolución de conflictos. Porque mientras no aprendamos a resolver los conflictos, seguiremos con esto y pasaremos de la pasividad a la agresividad, y yo quisiera que fuéramos un poco más asertivos y aprendiéramos también a reconocer y a enfrentar estos problemas, y si es necesario arrancar, si es necesario huir. Yo también creo que es importante la reparación integral de las víctimas, y no me refiero solamente a algún tipo de indemnización, sino que la reparación integral dice relación con permitirle a la mujer el pleno desarrollo de todas sus capacidades de autonomía, su libertad, su reconocimiento de derechos, no solamente, como han dicho, volver al estado anterior, sino que mucho mejor. Y en eso estamos al debe. Eso no lo tenemos en nuestra legislación y yo quisiera avanzar en ese aspecto. Muchas gracias y estaré atenta también a las preguntas que ustedes quieran formular al final de todas las exposiciones. Le damos las gracias a la abogada Patricia Ibarra Puley por su excelente exposición sobre la violencia de género y cómo abordar la retractación. Me corresponde presentar como tercera ponente a la abogada Jessica Arenas Paredes. Ella se desempeña como jueza de familia, preferente en el Centro de Medidas Cautelares, es doctoranda y máster en investigación de ciencias jurídicas de la Universidad Alcalá de Henares, es máster en mediación y terapia familiar de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ella expondrá en este seminario violencia intrafamiliar o doméstica en tiempos de pandemia. Jessica, puedes comenzar. Muy buenas tardes, muchas gracias Pamela por la presentación, muchas gracias también a todos los que están patrocinando este evento el día de hoy, particularmente para tratar temas tan importantes como la violencia de género y particularmente el tema de la migración. En particular, para que puedan poner la lámina por favor, mi tema se centra en la violencia intrafamiliar o doméstica en tiempos de pandemia. Precisamente que son los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Eso es un tema netamente contingente y por tanto no hay muchas respuestas, no hay nada escrito y por tanto la idea de esta presentación es poder partir desde todas las interrogantes que se plantean y tratar de concluir en algunas respuestas que nos permitan orientar el trabajo. La siguiente lámina, por favor. El análisis de la estructura un poco de esta presentación versa sobre estas preguntas. La primera de ellas y la más básica. ¿La pandemia incide en las relaciones familiares? ¿La pandemia incide en el aumento de violencia? En el caso de que podamos establecer estos hechos, si los factores de riesgo que se visualizan en violencia intrafamiliar o doméstica en periodos de normalidad se incrementan o disminuyen en periodos de pandemia. Y finalmente, cómo esto ha sido recepcionado por los tribunales a propósito de las denuncias. Le pido por favor que saque la presentación y entraremos a tratar el primer tema. El primer tema es si la pandemia por COVID-19 incide en las relaciones familiares. Eso nos obliga a poner en relación dos términos. Por una parte, COVID-19 y por otra parte, las relaciones familiares.
El COVID-19, bien sabemos, es una enfermedad calificada como pandemia, es una enfermedad actualmente sin vacuna, de fácil contagio y una impredecible gravedad. Y por otra parte tenemos nuestro otro elemento en relación, la familia como una estructura dinámica que está en permanente interacción y relación entre sus miembros y también respecto de su entorno. Familia que tiene que tener los recursos necesarios para ir adaptándose a todos los eventos vitales que se van dando en todo su trayecto. No obstante que algunos de estos eventos, algunas de estas circunstancias se configuren como factores estresores que tensionan las relaciones familiares. Desde esa perspectiva, el COVID-19 es un factor estresor de las relaciones familiares, es un factor estresor de carácter externo, imprevisible, transversal y universal. Esto porque ni siquiera la enfermedad, así como tampoco las medidas adoptadas para poder combatirla, dependen o han podido ser previstas por parte de las familias. Así tenemos que desde la perspectiva de la enfermedad, la familia se ve afectada por sentimientos de ansiedad, de angustia, que se incrementan en el caso de que hayan familiares contagiados o incluso en el caso de que hayan fallecido personas cercanas, un duelo que se vive más bien en soledad. Por otra parte, también tenemos las medidas que han adoptado la autoridad que dicen relación con el estado de excepción constitucional de catástrofe que estamos cursando actualmente, lo que implica toques de queda nocturnos, lo que implica cuarentenas a lo largo de todo el país, suspensión de las clases de los niños y también en este caso de la educación universitaria, también las medidas económicas asociadas particularmente a la ley de protección al empleo. Todas estas circunstancias, todas estas medidas alteran notoriamente la rutina de las familias chilenas. Primero, porque se busca un aislamiento social y con eso se da una convivencia diaria de la familia que jamás había dado hasta entonces, donde lo más probable es que no hayan espacios para poder realizar esa convivencia, así como tampoco tengan los medios tecnológicos como para poder asumir lo que puede ser este desafío. Por otra parte, se produce la concentración de las tareas domésticas, de las labores remuneradas, del cuidado y la educación de los hijos. Y además, esto se puede agravar más aún con las consecuencias económicas que ha traído la pandemia, particularmente trabajadores dependientes que han perdido sus trabajos, la suspensión de los contratos, que se está viendo por tanto con un seguro de cesantía. Por otra parte también tenemos trabajadores independientes que han perdido su fuente de trabajo o han visto notoriamente disminuidos sus ingresos. Por tanto, claramente la pandemia por COVID constituye un factor estresor de las relaciones familiares. Ahora, es importante determinar si este factor estresor de relaciones familiares también incide en lo que es la ocurrencia de violencia intrafamiliar o doméstica. Para esos efectos hay que tener muy claro qué es la violencia intrafamiliar o doméstica. Si bien hay una definición legal, me parece que es más importante poder entenderla como un tipo de violencia interpersonal que se contextualiza y delimita en razón del vínculo de parentesco o la cercanía afectiva que se da entre dos personas, particularmente una relación de pareja, y en la cual hay múltiples ejes de poder vulnerabilidad. Y por tanto suele darse en contextos familiares en que tenemos que una misma persona puede ser agresor en contexto de violencia de género, de maltrato infantil o incluso violencia hacia personas mayores. En este caso, precisamente el COVID como un factor estresor de las relaciones interpersonales pone a prueba la flexibilidad de las familias. Y aún en las familias más flexibles, incluso con suficientes recursos para poder adaptarse a las nuevas circunstancias, la intensidad con la que esa familia puede vivir la pandemia puede implicar que surjan focos determinados de violencia intrafamiliar que antes no se habían dado. Episodios puntuales que puede ser tanto por violencia de género, así como también con maltrato infantil. También tenemos familias más rígidas en las que probablemente la carga emocional y todos los factores estresores asociados a la pandemia coarten los escasos recursos familiares que tiene ese grupo familiar para adaptarse a las nuevas condiciones de vida, lo que también puede provocar, por una parte, que surjan nuevos focos de violencia doméstica respecto de aquellos integrantes de la familia que vengan a alterar esta frágil estabilidad que se tiene en momentos de pandemia. Y también puede suceder que el mismo confinamiento permita a una víctima visibilizar que efectivamente venía siendo víctima de violencia de género, violencia que estaba siendo naturalizada
porque particularmente no se había dado esta situación de permanecer las 24 horas conviviendo con su agresor. Y tenemos otro tipo de familias, que son aquellas que ya al momento de iniciarse la pandemia venían arrastrando dinámicas de violencia de género y tenían particularmente una homeostasis, un equilibrio familiar basado en el ejercicio de violencia, y en la cual entonces todos los factores estresores que implica la pandemia agudizan estos ciclos de violencia, tanto en lo que dice relación con la frecuencia, así como también como la gravedad de la pauta de violencia intrafamiliar. De esta manera, concluyendo este punto, podemos entender que efectivamente la pandemia puede agravar la violencia que ya existía, visibilizar violencia que estaba naturalizada e incluso permitir que surjan focos de violencia en entornos familiares naturalmente sanos. Y en ese contexto nos corresponde ahora ver cómo los factores de riesgo usualmente apreciados en violencia pueden permanecer, agravarse o disminuir en situación de pandemia. Lo primero que vamos a analizar es la convivencia. Respecto de la convivencia, la ley no lo consagra como un factor de riesgo y en principio se tiene que la convivencia entre víctima y agresor siempre es un factor de riesgo, puesto que están compartiendo un mismo espacio a nivel de intimidad. Sin embargo, también tenemos que tener en consideración que la violencia doméstica se da también en parejas que no viven actualmente juntas, que no comparten un techo. Es cosa de ver el volumen de denuncias de violencia doméstica en los juzgados de familia, que son más o menos similares en parejas que conviven y en parejas que están separadas. Ahora, en el caso de la pandemia, la convivencia sí se constituye en un factor especial de riesgo, a diferencia de lo que puede ocurrir en situación de normalidad. E incluso en parejas que se encuentran separadas, las medidas adoptadas para procurar el aislamiento social pueden constituirse incluso en factores protectores, toda vez que limitan la libertad de desplazamiento del agresor. Y puede ser entonces que éste se inhiba de ejercer actos de violencia, al menos de carácter presencial. En lo que dice relación con otro factor de riesgo que es particularmente importante también, que es el aislamiento social, este factor de riesgo hay que entenderlo como el control que efectúa el agresor de todos aquellos espacios que no comparte con la víctima. Estamos hablando de contactos con familia, amigos, compañeros de trabajo. Y así, el agresor, al controlar todos estos espacios, lo que hace es impedir que se introduzcan en la relación elementos de cambio que afecten ese equilibrio que está basado en la violencia. Y por tanto, se mantiene la pauta de violencia y además inhibe a la víctima de realizar acciones que permitan poner término a esta violencia. Y es precisamente este aislamiento social, que es una medida sanitaria de protección en situación de pandemia, la que se constituye en uno de los factores más importantes de violencia doméstica. Y esto porque más que impedir que la víctima salga de su domicilio a pedir ayuda, lo que hace es impedir que la víctima tenga un contacto privado con terceros referentes, que permitan entonces apoyar, orientar, contener a la víctima. Y por tanto, entonces resulta más importante el aislamiento social incluso que la convivencia, para efectos de considerarlo como factor de riesgo en situación de pandemia. Muy asociado a esto está el tema de los celos. Se ha señalado que al mantenerse viviendo bajo el mismo techo las 24 horas, víctima y agresor, los celos podrían disminuir. Pero cuando hablamos de verdaderas conductas celopáticas, lo que ocurre es que al tener a la víctima las 24 horas en los ojos del agresor, el agresor empieza también a abordar esos pequeños espacios de autonomía que antes no alcanzaba a ver. Y por tanto, cualquier situación que altere la normalidad, un mensaje al teléfono, una llamada telefónica, una salida a comprar, puede detonar una escena de celos y eventualmente un ejercicio de violencia. En el caso de familias o de parejas que se encuentran separadas en que el agresor se niega al término de la relación, precisamente el distanciamiento social puede exacerbar estos celos y llevarlo a quebrantar estas medidas y efectivamente incurrir en actos de violencia respecto de la víctima. Otro factor muy relevante es la dependencia económica. La falta de autonomía económica de la víctima es uno de los factores que aún en tiempos de normalidad limita las denuncias y limita el término de las relaciones. ¿Qué ocurre? Que esta dependencia económica no siempre es real, sino que muchas veces la dependencia económica también es una consecuencia del daño asociado en violencia. ¿En qué sentido?
en que la víctima ve dañada su autoestima y no se siente capaz de salir adelante con su grupo familiar. Y por otra parte, hay una sobrevaloración respecto del agresor en cuanto a proveedor de la familia y garante de la estabilidad. Y eso explica que tengamos mujeres profesionales que no se atreven a poner término a las relaciones porque piensan que no van a poder seguir adelante con sus hijos. En ese contexto, en estos momentos especiales de pandemia, donde hay una crisis económica, obviamente no es el mejor momento ni para buscar trabajo en el caso de las mujeres que no lo tienen, ni para poder cambiarlo y mejorar sus ingresos. Y en ese contexto, la dependencia económica se ve acentuada y es uno de los factores relevantes en el ejercicio de violencia y la mantención de las relaciones. Otro elemento es el consumo de alcohol, que sí está consagrado en la ley como factor de riesgo. Sobre ese punto hay que entender que no es el alcohol el que transforma en agresores a las personas. El agresor es agresor con o sin consumo. Lo que pasa es que el alcohol actúa como un desinhibidor de impulsos y facilita el ejercicio de violencia. Entonces, ahora en la situación especial que tenemos de confinamiento, lo que ha sucedido es que el consumo de alcohol se está realizando en el interior del inmueble. Y sobre eso se propuso en un principio prohibir la venta de alcohol, una suerte de ley seca, pero también sabemos que la abstinencia en el consumo no se logra con prohibir su venta. Y por el contrario, eso podría haber generado situaciones de mayor riesgo en el sentido de poder buscar el alcohol en el comercio clandestino, o bien el haber generado sentimientos de ansiedad, casi un síndrome de abstinencia, que pudiera provocar nuevos eventos de violencia. Y ahora me gustaría ver cómo esta mayor incidencia de los factores de violencia intrafamiliar, la mayor incidencia de violencia y de los riesgos se grafica en las denuncias en tribunales. Le pediría por favor que me pusiera la lámina. Precisamente, si sabemos que la violencia intrafamiliar ha aumentado, conviene ver si efectivamente las denuncias también lo han hecho. Hay una lámina con un gráfico, si me la puede poner por favor. Ahí está. Al aumentar las denuncias, la ocurrencia de la violencia y la gravedad de la misma, ¿cómo se refleja eso en tribunales? Acá están las estadísticas de los tribunales de familia y podemos ver que la denuncia, en vez de aumentar o mantenerse, las denuncias han disminuido. Y así tenemos que, por ejemplo, la jurisdicción de San Miguel ha disminuido en un 50%. Todos los tribunales han disminuido, incluso el Centro de Medidas Cautelares, que es el centro que concentra la mayor cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar, 13.000 denuncias anuales. Este centro ha visto disminuir sus ingresos en un 44%. Se señala que la razón, si podemos pasar a la próxima lámina, por favor, se señala que la razón para que hayan disminuido estos ingresos, la primera razón fue las cuarentenas. Son las cuarentenas. Las víctimas no pueden salir a denunciar. Y acá tenemos la comparación en tribunales con cuarentena y sin cuarentena. Si tenemos, por ejemplo, en las dos primeras barras está graficada la situación del Tribunal de Chillán y el Tribunal de Concepción. Ambos juzgados de familia tienen un ingreso similar de carácter anual. Y en el mes de mayo, el Tribunal de Chillán bajó sus ingresos en un 40%. Y era un tribunal cuya jurisdicción se encontraba con cuarentena. En cambio, el de Concepción bajó en un 50% y no se encontraba con cuarentena. En el caso de Temuco y Puerto Montt, que también tienen ingresos similares, podemos ver que Temuco, que sí tenía cuarentena, bajó en un 42%, y Puerto Montt, que no tenía, bajó en un 37%. Por tanto, podemos ver que no hay una relación directa entre la disminución de la denuncia de violencia intrafamiliar y las cuarentenas sanitarias. Se ha señalado también otros factores de difícil comprobación, como que la gente cree que los tribunales están cerrados, que las policías no van a tomar las denuncias. Pero todas las explicaciones se centran en la imposibilidad fáctica de la víctima de denunciar, como si la víctima estuviera en una suerte de secuestro y esperara el primer momento en que la liberara su agresor para ir a denunciar, siendo que en realidad el fenómeno es bastante más complejo que eso. La víctima no denuncia, no porque no puede, sino que particularmente porque la víctima no quiere denunciar. Y yo creo que sí, el momento que se comprenda eso, se puede entender o tratar de buscar medidas más eficaces para poder obtener esa denuncia. ¿Y por qué no quiere denunciar la víctima? Por los factores de riesgo que ya hemos señalado, particularmente el aislamiento social.
la víctima está sola, no tiene orientación, no tiene apoyo. Si logra poner término a la relación violenta, no sabe si va a tener un sustento detrás. La dependencia económica, ya lo señalamos. Este no es el mejor momento para poder mejorar la condición económica o poder procurarse, por ejemplo, un trabajo si no lo tenía. Eso unido también además a una serie de amenazas que se hacen en el contexto de manipular la relación por parte del agresor y que dicen relación con lo económico. Él es dueño del inmueble, así que a él nunca lo van a sacar de ahí. Que la víctima jamás va a poder, en este caso, asumir el cuidado de los hijos, que le va a quitar los hijos si es que ella se va. Todos esos factores inhiben la denuncia. ¿Pediría por favor la próxima lámina? Y en ese contexto entonces, lo que nos queda por preguntarnos, ¿cómo se protege a la víctima? Los ejes de protección van por 3 líneas. Por un lado, la información, por otro lado, el apoyo económico y por otro lado, entender que la violencia no es un asunto privado. En la información, en cuanto a la información, poder divulgar información en el sentido de qué es la violencia, cuáles son los factores de riesgo, cómo se puede prevenir y cómo se puede denunciar. Pero esa información, el destinatario no es exclusivamente la víctima, el destinatario son todas las personas, todos somos destinatarios de la información, porque la denuncia no necesariamente la puede hacer la víctima, la puede hacer cualquier tercero. Y eso es precisamente lo que se busca, la implicancia del medio para poder romper la relación violenta. La víctima no va a romper la relación violenta si no tiene un apoyo o un sustento detrás. Y eso explica, por ejemplo, toda esta necesidad de información explica el incremento de las llamadas en el Fono Orientación, que también han sido divulgadas por el CERNAM. Como segundo punto, entender que la violencia tiene que dejar de ser un hecho privado. La violencia no es un asunto privado, tiene que ser sacada del domicilio de la víctima y el agresor para poder llevarlo al domicilio de una amiga, al domicilio de la madre, a tribunales, a la comisaría, precisamente porque mientras más se abre la violencia, mayor es la posibilidad de ponerle término. Y aquí me parece que el mensaje, a propósito de todas las campañas que se están haciendo de prevención en violencia, está orientado no solo a la víctima, no podemos cargar a la víctima con la responsabilidad de denunciar, de poner término a la relación, de poder mantener a sus hijos, de seguir las demandas, de no retractarse. No podemos cargarla con eso. Lo que hay que hacer también es involucrar a los terceros, transmitir el mensaje de que si la víctima no denuncia, yo denuncio por ti, y ese yo es el tercero referente, el tercero que apoya, el tercero que orienta y el tercero que en su momento puede también colaborar con la víctima con la nueva vida que puede iniciar. Y finalmente está el apoyo económico. El apoyo económico a las víctimas es fundamental porque es lo que permite cortar la relación violenta. Y ese apoyo económico viene dado, en principio, por las ayudas estatales, entendiendo además que el apoyo económico que puede prestar el agresor difícilmente va a obtener un cumplimiento próximo. En las pensiones de alimentos, en estos momentos, no se puede retener la pensión de alimentos o los seguros de cesantía. Eventualmente, si se demanda el cumplimiento, no va a obtenerlo. Y solamente tendrá medidas de apremio que no van a surtir ningún efecto. Entonces, en ese aspecto, se requiere apoyo económico a las víctimas y, en el caso que ese apoyo económico fuera insuficiente, tenemos que recurrir nuevamente a la red, al entorno familiar, en este caso a las ONG que están apoyando, precisamente con ayuda económica o bien, en caso de familia, con el cuidado de los hijos para permitir que la víctima pueda trabajar. Y en ese aspecto creo que el mensaje final, y ya como las últimas ideas que quiero plantear sobre esto, entender y reiterar la idea que la violencia es una vulneración del derecho a vivir una vida libre de violencia. La violencia no es un asunto privado. La apertura de la violencia es el inicio del cambio. La violencia no puede ser una carga de quien vive la violencia, tiene que ser compartida para contribuir a la apertura y en este caso también al término. Y como última idea, entender que una víctima, en la medida que no está sola, también es menos víctima. Bueno, esto es lo que yo les traía en estos momentos. Bueno, quiero agradecer nuevamente la atención y quedo atenta también a cualquier pregunta que se pueda hacer en su oportunidad. Muchas gracias. Le damos las gracias a la abogada Jessica Arenas Paredes por su exposición sobre la violencia intrafamiliar o doméstica en tiempos de pandemia. Y damos paso a la cuarta ponencia que la efectuará el abogado Cristian Suárez
Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, máster en Investigación Jurídica de la Universidad de Alcalá de Henares, doctorando en esta misma casa de estudios, docente relator de litigación en la Fiscalía Nacional, diplomado en abuso sexual infantil de la Universidad Católica, fiscal adjunto del Ministerio Público desde el año 2005 a la fecha, y además es docente diplomado en pericias e intervención de abuso sexual de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Él, el día de hoy, nos expondrá su tema Migración en tiempos de pandemia en Chile. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento bastante afortunado de poder exponer, sobre todo con estas compañeras, digamos, de exposición, y sobre todo que me permitan darme un punto de vista en cuanto a la migración. También obviamente agradezco a la presencia de todos los presentes que nos dan un poco valioso de su tiempo para efecto de poder, en definitiva, exponer estos planteamientos. El Círculo de Octano también le damos las gracias, y también a todos los patrocinadores, ¿cierto? Un poco de incidencia previa. Creemos que, ¿por qué situación, digamos, estamos haciendo referencia en cuanto a la migración en tiempos de pandemia? Les debo señalar de que, bueno, mi trabajo, digamos, de fin de máster, digamos, de la Universidad de Alcalá, precisamente correspondió a esta temática en cuanto a la migración. Y déjenme plantearles desde ya de entrada, digamos, del análisis propio, ¿cierto?, de la migración en cuanto a la regulación jurídica que tenemos actualmente en Chile. Uno se puede dar cuenta casi de inmediato de la precariedad y de que eso trata de una legislación totalmente arcaica, que está fuera de lugar en cuanto a los nuevos tiempos, digamos, que rigen en nuestro país. Mi ponencia girará en torno principalmente, haciendo referencia principalmente a los datos estadísticos en un comienzo, a la regulación, a las políticas que se han implementado en el 2018 y 2019, a la situación también que implica el COVID, y sobre todo finalizando por un tema de una propuesta con un enfoque de derecho en cuanto a las futuras ciertos proyectos de ley que existen actualmente y que seguramente van a ser aprobados, digamos, en un tiempo, se supone que inmediato. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Perfecto, gracias. No podemos dejar de definir, digamos, la migración. Nuestra legislación no la define, así como varias legislaciones en el mundo no establecen lo que significa o no señalan una definición de lo que vamos a entender por la migración. Sin embargo, podemos tomar el glosario, ¿cierto?, de la Organización Internacional de las Migraciones, que la define como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Esta definición nos establece el aspecto medular de la migración, que corresponde principalmente al desplazamiento que puede realizarse con independencia a la situación jurídica de las personas, así es voluntario o involuntario, e incluso con independencia respecto de su duración. En esos términos ha sido definido por la OIM. En ese contexto, creo relevante también exponer y comenzar, digamos, sobre todo con datos del mundo. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Como datos del mundo, podemos señalar, en definitiva, de que actualmente existen aproximadamente 272 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 2/3 son con fines laborales y corresponden a un 3,5% de la población mundial. Estas son estadísticas de la fuente del DEM, ¿cierto?, así como también que corresponden a la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Hago referencia acá también de que normalmente tenemos como un estereotipo en el sentido de que las migraciones se producen sobre todo en Norteamérica. Sin embargo, de acuerdo también a la OIM, estadísticamente, Asia corresponde a un 31%, Europa corresponde a un 30%, las Américas corresponden al 26%, África al 10% y Oceanía a un 3%. Acá debemos también tomar en consideración sobre todo la influencia de la globalización, ¿cierto? Y en definitiva también lo que optan los estados en el sentido de evitan regular o efectuar tratados multilaterales que tiendan a regular o establecer quién es migrante regular o quién es inmigrante irregular. Más bien los estados optan por un sistema de regulación de orden unilateral, en el sentido de que cada estado le competirá regular con sus propias reglas específicamente los requisitos de ingreso, de permanencia, ¿cierto?, de un extranjero en el país. Y esto principalmente lo fundamentan en base a los principios que conocemos, ¿cierto?, que corresponden a la soberanía. Asimismo,
siguiendo con la siguiente lámina, ¿cierto? También podemos darnos cuenta, en Chile, de que el censo del año 2018, bueno, que entendemos de que se registraron, ¿cierto?, la cantidad de 18.279.160 personas que componen nuestra población, la población de Chile. También, de acuerdo a los registros que nos señala, en este caso, la Dirección, ¿cierto?, de Emigración, hace referencia principalmente que al 31 de diciembre del año 2019, los extranjeros en Chile, o los migrantes en Chile, correspondían a la cantidad de 1.492.522 personas. Acá nos llama principalmente la atención, ¿cierto?, sobre todo en esta última década, sobre todo en los años 90 hacia adelante, se ha producido un aumento sostenido de la población migrante en este país. Es así como en el año 1992, en Chile, la población migrante correspondía a solo el 0,8%, en circunstancias que el 2017 correspondía al 4,35%, y ahora en Chile, es decir, a la fecha del 31 de diciembre del 2019, con pandemia, con crisis social, corresponde cercano al 7,9% o cercano al 8%. Dentro de ese porcentaje de personas migrantes, ¿cierto?, el 48,8% corresponden a mujeres, según los datos del Departamento de Extranjería e Inmigración, y el 51,2% corresponden a hombres. Acá surge la duda, y en cierta forma tratamos de vincularlo con lo que, ¿cierto?, estamos en el presente seminario online, en el sentido de poder establecer y hacer una pregunta. ¿Qué pasa si una mujer, ¿cierto?, que está dentro de este grupo, ¿cierto?, de migrantes, es objeto de violencia de género, es objeto de una violencia en un contexto de violencia intrafamiliar, por ejemplo? ¿Tiene ánimo o podrá, en definitiva, efectuar una denuncia de violencia intrafamiliar? ¿Podrá recurrir a las autoridades? ¿O tendrá este miedo permanente, sobre todo si estamos frente a una situación de regularidad o de irregularidad incluso, que puede ser peor, ¿cierto? ¿Podría ocurrir que fuera expulsada de Chile? Bueno, esta pregunta trataremos de cierta forma de responder con la propuesta que vamos a realizar al final de esta ponencia. De estos extranjeros, se estima por parte del Departamento de Extranjería e Inmigración, son cerca de 300.000 indocumentados. Los principales focos, estadísticamente, ¿cierto?, corresponden a la comunidad de Venezuela, con un 30,5%, peruana, un 15,8%, haitiana, 12,5%, colombiana, el 10,8%, y boliviana, el 8%. También, por último, quiero hacer hincapié, ¿cierto?, en el proceso de feminización de la migración que se está produciendo. Entendemos de que este comenzó a aumentar de los años 90, sobre todo con la migración peruana, y también con un aumento sostenido que se ha ido efectuando en cuanto a la participación del mercado laboral que han tenido los migrantes en este país. Continuando con la próxima lámina, y haciéndonos un poco cargo de qué ocurre en el ámbito penal. En el ámbito penal, desde el año 2012 al año 2019, el número de víctimas de trata de personas y de tráfico de inmigrantes llegó a la cantidad de 866 personas, dentro de las cuales las víctimas, un 62% corresponden a tráfico de inmigrantes y un 53% son mujeres. Esto es un dato estadístico entregado, en este caso, por la Policía de Investigaciones. En este contexto, cabe señalar de que este aumento se puede entender en el sentido de que Chile, en cumplimiento con los tratados internacionales respecto a los cuales se había obligado, tipificó durante el año 2011, por medio del delito de trata de personas, la ley 20.000, en este caso 507, con fecha 8 de abril del año 2011, tipificó y dio cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional, que estaba suscrita del año 2000. Y esto se complementa sobre todo con los protocolos de Palermo, esto es contra la trata de personas y también contra la trata de tráfico de inmigrantes. Esto obviamente que dio un avance significativo, un avance de importancia en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tenía Chile respecto de la ratificación de estos tratados de los cuales formaba parte nuestro país. Y es en ese contexto que en cierta forma podemos señalar incluso de que tanto en materia de tipificación de los delitos como también en materia de persecución penal, en Chile en definitiva no estaría al debe, sino más bien sus dificultades van en otro sentido, en el sentido del establecimiento de las denuncias, en el sentido de establecimiento también de las respectivas coordinaciones. Y también cabe acá
por qué no decirlo, ¿cierto?, dentro de esta misma dinámica del ámbito penal, del ámbito del delito de la trata de personas, ¿cierto?, y también del tráfico de migrantes. ¿Qué pasa si una víctima de trata que hace ingresos, ¿cierto?, irregularmente a Chile, hace la denuncia? ¿Qué pasa con el Estado chileno? ¿Cómo reacciona? ¿El Estado chileno la expulsa? También cabe esa pregunta y intentaremos también responderla, ¿cierto?, al final de esta ponencia. Esto es con el objeto que ustedes se vayan quedando acá presentes y podamos ver al final, ¿cierto?, dar esta respuesta pertinente. Acá cabe preguntarse, y siguiendo con esta lámina, siguiendo con la próxima lámina, perdón, ¿cuál es de qué manera reacciona Chile? ¿Cuál es el organigrama en materia jurídica o la regulación jurídica respecto a los migrantes en nuestro país? En nuestro país tenemos el Decreto Ley 1094, que léanlo bien, es del año 1975, un decreto que ha sido dictado en época de dictadura, un decreto ley, ¿cierto?, que ha sido dictado en un contexto en la cual la fundamentación corresponde a la seguridad de la nación. Ese es el contexto en el cual, existiendo en el marco, en este caso, de una guerra fría, que tenía principalmente por objeto evitar la presencia de los agitadores que podrían amenazar el orden interno. Estas frases no las digo yo, estas frases los dice sobre todo los mensajes respecto a este decreto ley 1094 del año 1975. Esto es en definitiva, este decreto ley, más que establecer un derecho respecto a los migrantes, lo que viene a hacer, si no, es un mero catálogo de requisitos, en los cuales se establecen requisitos para ingresar, requisitos para permanecer, y también requisitos para poder salir de Chile. E incluso se establecía, siendo contrario a los tratados internacionales que nos rigen a Chile, es cierto, la sanción penalmente respecto a la migración, sobre todo la irregular. En definitiva, no se establecen derechos y deberes de los migrantes, no se cumplen tampoco los parámetros de la OIM. Y en cuanto a la trata de personas y tráfico de inmigrantes, bueno, eso fue suplido, bien sabemos, ¿cierto?, por la ley 20.507, que reguló en definitiva los artículos 411 bis y siguientes, en este caso del Código Penal. Siguiendo con la siguiente lámina, nuestras autoridades han establecido políticas migratorias y sobre todo modificaciones en los años 2018 y 2019. Se han implementado algunas políticas. Esta política, a mi juicio, dentro de su implementación, recibe críticas tanto de forma como también de fondo. Cuando hablamos de forma, lo hacemos sobre todo cuando hacemos referencia a que se pretende establecer categorías migratorias o modificar ya categorías migratorias ya existentes por medio de un decreto, y no por medio de ley. Aspecto que a mi juicio, y así también lo abordo en cierta forma con mi tesis, digamos, del máster, ¿cierto?, correspondería hacerlo por mediante de ley, toda vez los tratados internacionales respecto a los cuales Chile se encuentra suscrito, así como también la propia Constitución política que nos regula. En ese contexto, hay a mi juicio una infracción, ¿cierto?, al artículo 1 de la Constitución, en relación al artículo 5 de la misma Carta Fundamental, 19 número 2, que hace referencia a la igualdad ante la ley, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2 y 13, que corresponde, ¿cierto?, al derecho a circular libremente y también a elegir residencia, a los pactos internacionales de los hechos civiles y políticos, y también a nivel regional, ¿cierto?, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. De igual forma, cuando hacemos referencia también a críticas desde el punto de vista de fondo, se hace sobre todo respecto a la eliminación del término de la visa flexible. Cuando se termina la visa flexible, significa que en este caso, que el migrante no va a poder modificar su categoría migratoria una vez en el país, sino que solamente va a poder solicitarla o modificarla en los consulados o embajadas correspondientemente. Este término de la visa flexible, así como también incluso el establecimiento de ciertas categorías migratorias dirigidas especialmente a ciertas poblaciones, a ciertos nacionales, y en esto me refiero, ¿cierto?, a la visa de responsabilidad democrática dirigida en este caso a los nacionales venezolanos, así como también a la visa consular de turismo dirigida también a los ciudadanos haitianos, así como el visado para trabajadores y emprendedores y el visado humanitario y también de agrupación familiar, y fueron establecidos durante estas políticas migratorias del 2018 y 2019, debemos entender, en definitiva, que viene a establecer mayor rigidez al momento de establecer los requisitos de ingreso a un determinado país. Y basta ver las cifras para ver que esto no ha sido conforme, digamos, a los principales objetivos que tenía estas políticas migratorias, que eran en definitiva seguramente establecer una migración ordenada, ¿cierto?, y regular.
Veamos, en definitiva, cuáles han sido, en cierta forma, los aspectos relevantes de esta, o las consecuencias que han tenido estas políticas migratorias. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué significó respecto a los ciudadanos haitianos? ¿Qué significó? El año 2018 solamente se registraron 14 expulsiones, dentro de las cuales una judicial, ¿cierto? Que bien sabemos los colegas, ¿cierto? Presentes en esta ponencia, y corresponden a la pena sustitutiva, ¿cierto? Como sentencia ejecutoriada correspondiente a la ley 18.216, y solamente existían 13 expulsiones de orden administrativa y corresponde, ¿cierto?, al Ministerio del Interior. El año 2019, en cambio, ya rigiendo, en definitiva, las modificaciones establecidas por parte de la autoridad, ¿cierto? El año 2019 existieron 124 expulsiones, dentro de las cuales solamente 2 judiciales, y como orden administrativa, 122. Ya hay un aumento sostenido, en definitiva, un aumento fuerte, ¿cierto?, desde el año 2018. Veamos la situación de los venezolanos. Siguiendo la siguiente lámina, dentro de los datos estadísticos, ¿cierto?, de los datos de Chile, los venezolanos del 2018, los nacionales venezolanos, fueron expulsados 43, de acuerdo a las estadísticas. Judicialmente fueron 12 y administrativamente 31. El año 2019 existieron 2.063 expulsiones. De las judiciales fueron 23 y administrativas 2.040. Acá nos podemos dar cuenta de manera clara, ¿cierto?, y incluso categóricamente, las circunstancias que el término, en definitiva, de la visa flexible, lo que vino a efectuar, en definitiva, esto es un aumento sostenido de la migración irregular, considerando sobre todo que las expulsiones, en definitiva, tienen principalmente como base la situación de irregularidad de los nacionales venezolanos. Asimismo, se pueden agregar también, y también en cierta forma confirma estas conclusiones, las circunstancias de que el año 2017 fueron sorprendidos por pasos no habilitados la cantidad de 9 venezolanos, el año 2017, ¿cierto?, de un total nacional de 2.905 personas. En cambio, el año 2019, ya rigiendo las nuevas políticas implementadas, ¿cierto?, fueron sorprendidos ingresando por pasos no habilitados la cantidad de 8.048 personas, dentro de las cuales 3.333 fueron de la nacionalidad venezolana. Es decir, se pasó desde el año 2017, y corresponderían a 9 personas venezolanas, ¿cierto?, a 9 nacionales venezolanos, al año 2019 a 3.333. Esto, si no es, en definitiva, establecer, ¿cierto?, que lleva necesariamente que las modificaciones tuvieron como consecuencia una mayor alza de la irregularidad en los aspectos migratorios. Este es el contexto, en definitiva, de las modificaciones que se han sido establecidas por nuestras autoridades, y en este contexto cabe preguntarse si estábamos preparados al momento en que se produce la pandemia. Si pasamos a la siguiente lámina, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que con fecha 18 de marzo se decretó el estado de excepción, lo que determinó la prohibición de ingreso de todos los extranjeros que no tuvieran residencia. Y claro, efectivamente, en base a aquello, se experimenta en algunos meses, ¿cierto?, del año, se experimentan ciertos flujos de orden negativo, que se deben principalmente, ¿cierto?, al cierre de fronteras. También, seguramente, le llaman la atención a ustedes estas fotografías o estos videos, ¿cierto?, que hacían referencia a los extranjeros que se encontraban a las afueras, ¿cierto?, de las correspondientes consulados. Se estimaba que eran cerca de 2.000 personas, 2.000, en este caso, extranjeros que pretendían salir del país en esos momentos, que sin embargo no lo podían hacer por definitiva por el correspondiente cierre de frontera. Acá, y siguiendo siempre en el aspecto, digamos, del COVID, o en el tema de la pandemia, ¿cierto?, podemos señalar, y siguiendo con la siguiente lámina, que en el contexto del COVID, la situación económica y social, ¿cierto?, de los migrantes claramente se vio afectada. Obviamente que si consideramos, en definitiva, la situación de muchos de ellos de irregularidad, ¿cierto?, la posibilidad de cuarentena que tenían para poder dar sustento, en este caso a su familia, era ínfima. De igual forma, la pérdida de empleo no solamente afecta, lógicamente, a los nacionales, sino que también incluso también a los extranjeros que se encuentran avecindados en Chile. La inexistencia también de ayuda estatal, así como también sin salud y sin seguridad social. Y esto lo digo porque, en definitiva, nuestro sistema de salud y nuestro sistema de ayuda estatal
siempre se entrega, en este caso, a los extranjeros, supeditada a la existencia de una cédula de identidad. Sin embargo, los ciudadanos, los nacionales, digamos, extranjeros que están en Chile, carecen de este carnet de identidad, toda vez que son del todo irregular, de manera que no pueden optar a los centros de beneficios y también a esta ayuda estatal que está otorgando nuestro país. De igual forma, la pandemia implicó una irregularidad también de orden migratoria, sobre todo en los aspectos de vencimiento de visas temporarias, así como también el acontecimiento, toda vez que nuestro régimen de categoría migratoria tiene como sustento o como base el condicionamiento de estas visas al trabajo. Es decir, si un extranjero migrante, ¿cierto?, pierde su trabajo, va a condicionar en definitiva su categoría migratoria y su estancia en nuestro país, y pasará en definitiva a estar del orden irregular. Sin lugar a dudas que se valoran también aspectos, digamos, de la actual política nacional en el sentido de prorrogar también los carnets de identidad respecto a los extranjeros, como ha ocurrido, digamos, actualmente por parte de las autoridades, pero creemos de igual forma que esto resulta ser, en cierta forma, también algo incompleto, digamos, que se requieren mayores políticas tendientes, en definitiva, a ayudar, ¿cierto?, a las personas migrantes, tanto regular como irregular. Siguiendo, y por último, haciendo referencia, ¿cierto?, a la propuesta, en definitiva, creo que no está de más, ¿cierto?, señalar de la necesidad de la existencia de una reforma legal. De la existencia, yo creo que acá no existe una mayor discusión de que, ¿cierto?, la actual legislación migratoria chilena es arcaica, reviste del año 1975, no carece de un enfoque de derecho, sino más bien carece de un fundamento de la seguridad nacional, que corresponde a una época distinta en nuestro país, y también que considere sobre todo una modificación legal que tenga como base la dignidad de la persona, más allá de los enfoques de orden utilitaristas que existen. Y sobre todo, dentro del planteamiento, digamos, de mi ponencia, la regulación especial a los grupos vulnerables, no contemplados en las modificaciones legales que se han propuesto en el Congreso. Bien sabemos que existen 3 proyectos de ley, las cuales han sido sujetos, ¿cierto?, a varias, digamos, ampliación o varias modificaciones. En el sentido, estos 3 proyectos de ley, en ninguno de ellos se establece algún estatuto especial que corresponda, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes, en circunstancias que Chile, bien sabemos, ¿cierto?, ratificó, digamos, hace bastantes años ya, la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto?, de manera que se logre considerar en esta política migratoria el interés superior del niño, para efecto de poder establecer una categoría especial respecto de los niños, situación que no se contempla en ninguno de los proyectos de ley. De igual forma... Cristian, le quedan 5 minutos. Muchas gracias. Ya. Sí. En el mismo sentido, y acá también hago el reenvío, ¿cierto?, a lo expuesto, muy bien por parte de mis compañeras, ¿cierto?, que lo han hecho muy bien en esta ponencia, ¿cierto?, en el sentido de poder establecer una categoría distinta respecto y que se relacione con la violencia de género. Esto sobre todo cuando hacemos referencia, ¿cierto?, a los tratados de la Convención de Belén do Pará, en la cual se hace referencia sobre todo de que dentro de la legislación de nuestro país debe contemplar, ¿cierto?, un enfoque de violencia de género en la legislación de orden migratoria. Si bien no lo hace directamente, entendemos que la ratificación que ha hecho nuestro Estado, ¿cierto?, con esta Convención Belén do Pará, amerita necesariamente el establecimiento de categorías, digamos, especiales respecto de la violencia de género. Esto sobre todo considerando a la doble situación de vulnerabilidad que tiene en este caso las mujeres migrantes, que no solamente son vulnerables por su situación de ser mujer, sino que también por su calidad también de migrante en nuestro país. En ese sentido, la violencia, ¿cierto?, contra las mujeres trasciende todos los sectores, sin importar nacionalidad, y creo en ese sentido que se requiere de una especial protección por parte de la legislación migratoria, con un enfoque sobre todo correspondiente de derecho. De igual forma, como propuesta, también está, ¿cierto?, de manera inmediata, se debería contemplar mecanismos de regularización que consideren sobre todo a la situación migrante actualmente a consecuencia de la pandemia, así como también la situación y el establecimiento de registro temporal de orden humanitario, que logre en definitiva establecer una regularidad respecto a los migrantes que se encuentran actualmente y que se encuentran sobre todo afectados por el COVID-19 o la correspondiente pandemia. Por último, frente a la pregunta, ¿cierto?, que habíamos realizado durante esta ponencia, en cuanto a qué ocurre con la víctima de trata, ¿cierto? Sabemos en definitiva de que existe el artículo 23 del decreto ley, que hace referencia a que se le debe otorgar o instar a la autoridad
para otorgar residencia temporal por 6 meses relativo a víctimas de trata. Esto obedece principalmente al cumplimiento de las obligaciones internacionales respecto a las cuales Chile ya ha cumplido. Es decir, respecto de la víctima de trata, debería darse aplicación irrestricta a cierto artículo 23 de este decreto ley, en el sentido de que se puede otorgar residencia temporal por 6 meses respecto de este tipo de delito. ¿Qué ocurre respecto, eso sí, de la violencia de género o principalmente de la víctima migrante de violencia intrafamiliar? Acá existe la resolución exenta 80388, de fecha 16 de noviembre del año 2009, que implicó un convenio entre el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de la Mujer, en el sentido de establecer que cuando existe una víctima, en este caso de violencia de género, que tenga el carácter de regular, ¿cierto?, con riesgo vital, se instará por otorgamiento de una visa de orden temporaria. Llama la atención de que acá en este aspecto se haga una regulación por una ordenanza de un ministerio, una resolución en definitiva, o solamente una ordenanza de orden administrativo, que regule en definitiva la violencia de género, en circunstancias que debería ser establecido por ley. Y en ese contexto creemos que no se puede dejar supeditada en definitiva ciertas decisiones de política de orden administrativa a la situación que le estaría ocurriendo a las mujeres víctimas de violencia de género. Y en ese contexto, y siguiendo, digamos, en definitiva, la propuesta dentro del trabajo, digamos, de máster que finalizó, ¿cierto?, correspondería la incorporación de una categoría migratoria que permita el establecimiento de manera automática, ¿cierto?, de una residencia temporal respecto a cada una de las víctimas de violencia de género. Eso es principalmente haciendo referencia, ¿cierto?, a esta propuesta, y espero que le haya gustado la ponencia, y también, sobre todo, dar las gracias, en definitiva, por su participación, y por último, estaré muy atento a las consultas que se puedan realizar. Muchas gracias. Le damos las gracias al abogado Cristian Suárez Pérez por su excelente exposición de migraciones en tiempos de pandemia en Chile. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que han efectuado los participantes a nuestros distintos ponentes. Vamos a comenzar con la doctora Ana Fernández, y con las preguntas vamos a elegir dentro de las que nos han llegado por un tema de tiempo. La primera pregunta para ella es: ¿la posibilidad de acceder a residencia para mujeres migrantes es solo cuando la violencia de género es conocida en materia penal? Doctora. Muchas gracias, Pamela. Bueno, antes de nada quiero volver a dar las gracias a todos ustedes por mi invitación en este seminario, especialmente a Patricia Ibarra. No sé si lo había dicho antes, pero me gustaría agradecerle personalmente, mi doctoranda, la invitación en este acto. Bueno, con respecto a la pregunta que me formulan, los permisos de residencia para las mujeres víctimas de violencia de género se dan en dos circunstancias, como he dicho antes. Aquellas mujeres que están en situación regular mantienen su permiso de residencia exactamente igual que lo tenían, a no ser que tuvieran un permiso de residencia por reagrupación familiar, y en ese caso se les daría un permiso de residencia independiente, pero al estar su situación en situación irregular no es necesario que en el procedimiento penal haya una condena de violencia de género para mantener su situación. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género en situación irregular, si bien es cierto que en España la condición de víctima de violencia de género única y exclusivamente se obtiene a efectos de extranjería por una sentencia judicial, es decir, porque se le reconozca esa condición, no porque se condene al agresor, sino porque se le reconozca esa condición de víctima de la violencia de género en una sentencia judicial. También es cierto que muchas comunidades autónomas en España tienen competencias en materia de violencia de género y establecen una especie de estatuto de violencia de género sin sentencia judicial para determinadas mujeres. El problema está en que ese estatuto, al ser autonómico y no estatal, no ofrece esa competencia para el otorgamiento de un permiso de residencia, que es una competencia estatal. Así que únicamente cuando se establezca, según la ley de extranjería, una sentencia penal donde se reconozca a la víctima de violencia de género, de la mujer extranjera en situación irregular, es cuando se le concederá definitivamente o indefinidamente el permiso de residencia. Sí que es cierto que mientras se tramita el procedimiento, la mujer víctima de violencia de género puede encontrar un trabajo y solicitar un permiso de residencia
por trabajo, o incluso si lleva más de 3 años en España, obtener un permiso de residencia por arraigo, pero eso independientemente de la condición de víctima de violencia de género. Es decir, tendría otras opciones para regularizar su situación dentro de la ley de extranjería, pero no tiene nada que ver con el procedimiento penal. Doctora, una segunda pregunta para usted. Aparte de darle las gracias por su excelente exposición, Valentina Valdés pregunta, la Convención de Derechos Humanos menciona el respeto de la dignidad de la persona que conlleva respetar su concepto cultural. Bajo esta lógica, desde el punto de vista legal y social, ¿cómo se interviene en la violencia de género en el grupo de refugiados que proviene de países del Medio Oriente sin transgredir su cultura? Bueno, en el caso de la violencia de género en España hay una igualdad entre todas las mujeres independientemente de su condición, de su religión, de su cultura, de su etnia. La protección que se ofrece en España a todas las víctimas de violencia de género es exactamente igual. Todas tienen los mismos derechos y las mismas garantías por parte de todas las instituciones públicas españolas. Es decir, no hay ninguna diferencia para las mujeres que provienen del Medio Oriente o las que vienen de Oriente, de Lejano Oriente, como podría ser China, o incluso las mujeres africanas o incluso las mujeres europeas, que hemos visto que también son grandes víctimas de violencia de género. No es un tema cultural la violencia de género, ni tampoco es un tema de estatus social. Y el tratamiento que se hace, bueno, siempre se respeta en todo, se respeta la ideología, se respeta la religión, pero en ningún caso hay una distinción con respecto, porque tampoco la religión, por ejemplo, musulmana permite la violencia frente a la mujer, no choca contra la religión musulmana la protección de las víctimas de la violencia de género, porque la religión musulmana no permite la violencia frente a la mujer, al igual que tampoco la permite la religión católica ni otras muchas religiones. Por lo tanto, la protección es exactamente la misma. Muchas gracias, doctora. De nada, muchas gracias. Para la abogada Patricia Ibarra, elegimos algunas preguntas para ella. Una de ellas está efectuada por Tabata y otra por Ignacio, y una de ellas dice, uno como tercero ajeno a la situación, ¿cuáles son los pasos que se deben tomar para ayudar a las víctimas? Ya que en un principio siempre ésta se siente culpable. Típica frase, yo tuve la culpa que él me tratara así. Gracias a Tabata e Ignacio por las preguntas que formularon. La verdad es que esta primera pregunta es muy compleja. ¿Por qué? Porque así como hablábamos en la presentación de visibilizar la violencia, uno de los aspectos también relevantes es que la víctima se dé cuenta la afectación que tiene y su carácter de víctima de estos hechos. Entonces es muy complejo, es muy complicado, es decir, los terceros, los familiares, los amigos, tenemos que estar disponibles siempre. Podemos ser redes de apoyo, podemos estar cuando la víctima lo necesite, cuando quiera contar, pero ¿qué ocurre cuando la víctima se retracta y vuelve con su agresor? ¿Cuál es nuestra actitud en esos casos? Entonces podemos buscar redes de apoyo, podemos estar, por ejemplo, en caso de juicio, si la víctima tiene que ir a declarar, podemos ayudarle a quedarse con los niños, prestar todas las facilidades, ¿me entiendes?, domésticas, pero es muy importante entender que nosotros como terceros no somos psicólogos, no somos policías, no vamos a salir en defensa física de la víctima, sino que tenemos que entregar este apoyo emocional, acompañar y que ella sepa que no está sola una vez que se abre y logra develar los hechos que ella está sufriendo. He conversado, tengo hijos adultos casi, y he conversado con mi hija y con sus amigas muchas veces sobre esta situación cuando ellas ven que amigas cercanas son víctimas de violencia y qué hacer, y me cuentan muchas veces que su amiga cuando vuelve con su pololo ya no les cuenta a ellas que ha regresado, y es tan complejo este ciclo de la violencia. Hace años atrás una directora de un medio periodístico estaba muy molesta con la fiscalía, con nosotros, porque ella se atrevió a denunciar un acto de violencia de género que ocurría en su edificio. Y estaba molesta porque nadie la apoyó y porque la víctima también no quiso seguir adelante y volvió con el agresor. Entonces, ¿me entienden que es algo tan complejo
pero siempre lo importante es estar disponible. Y si escuchamos gritos, podemos llamar a la policía. Si somos testigos, podemos declarar también en juicio respecto de esto. Gracias por esta pregunta. Y la próxima pregunta, Patricia, es: ¿las mujeres violentadas se encuentran decepcionadas del sistema en Chile por la falta de seguimiento, entendiendo esto como el poco resguardo una vez que se encuentra judicializada la causa? Los denunciados siempre acercándose a las víctimas, siempre amenazándolas y muchas veces transgreden más allá de lo físico. ¿Hay alguna unidad pública que realice un seguimiento de apoyo a las víctimas fuera de las que tiene el Ministerio Público? Un seguimiento real, con llamadas, visitas periódicas de las personas y apoyo psicológico. Sí, la verdad es que una vez que ya se visibiliza la violencia y que la Fiscalía toma conocimiento de estos hechos, nosotros mismos hacemos derivaciones a la víctima a las redes de apoyo. Podemos, por ejemplo, en el mismo momento de la denuncia, ofrecer a la víctima casas de acogida, llevarlas incluso durante la noche a hostales, a otros lugares para que se sienta protegida. También como Fiscalía tenemos los recursos necesarios para, si es necesario, ofrecer arriendo por 1 o 2 meses para cambio de domicilio. Y también a través del Servicio Nacional de la Mujer hay muchas instituciones que ellos administran y ofrecen asesoría jurídica. Conversé con mi colega Paula Rojas, que también está acá en este seminario como público, para confirmar también esta ayuda que se ofrece, y conversábamos o recordábamos también el Fono de Ayuda a Familia, el 149. Hace justamente 2 semanas atrás tuve un caso en que una víctima se encontraba con su pareja, pero este la encerró durante todo el fin de semana, hubo también agresión sexual, y cuando él sale y la deja encerrada en un candado, ella se contacta con este Fono Familia Ayuda, y ellos inmediatamente se contactan con carabineros, quienes concurren al lugar, rompen el candado y liberan a la víctima. Es decir, hay muchas redes de apoyo, y yo quisiera también que se legislara, y me parece mucho que hay un proyecto al respecto, para poner estas tobilleras a los imputados cuando están con medidas cautelares. Recordemos que la ley 18.216, que establece la forma de cumplimiento de las penas, lo establece, pero en Chile no se ha regulado para que se establezca también a los agresores que están en libertad mientras dura la investigación, con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima. Y esa sería una medida muy eficiente para evitar el desenlace fatal que hemos visto muchas veces también en casos donde hay decretadas medidas cautelares y los imputados no las cumplen. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Las siguientes preguntas son para la abogada Jessica Arenas. Norma Araya quiere que le den algunos ejemplos de reparación a las víctimas. Cree que en esa materia en Chile se encuentra el debe y urge una intervención. Esa es la primera pregunta. Bueno, respecto de esa pregunta, efectivamente existe, dependientes del Servicio Nacional de la Mujer, una serie de programas tendientes a dar reparación. Nosotros como Tribunal de Familia, en el caso que correspondiere efectuar estas derivaciones, solamente podemos trabajar con red pública, y por tanto podemos acudir al CERNAM o bien a la red pública en materias de salud mental, que si bien no trabajan específicamente el área de violencia, también podrían prestar alguna ayuda. No podemos trabajar obviamente con red privada. Ahora, si bien estos programas existen, me parece que también aquí nuevamente el fenómeno es más complejo que el solo hecho de efectuar la derivación para la reparación, porque una sentencia de violencia intrafamiliar condenatoria es una sentencia que cambia la vida de la víctima, que cambia su entorno, que cambia su forma de seguir adelante, por decirlo de algún modo, y en ese contexto, una vez concluido el proceso, viene para la víctima una serie de tareas. Tiene que efectuar demanda de pensión de alimentos, tiene que ponerse a trabajar, tiene que ver quién le ayuda a cuidar a los niños. Entonces, y en ese contexto además se le pide a ella que vaya a terapia. Entonces, aunque esté el recurso, muchas veces las víctimas tienen tantas tareas post-sentencia, por decirlo de alguna forma, que aunque tengan la posibilidad de tomar esa terapia, es que no tienen tiempo y no pueden. No pueden hacer todo eso, porque también está la reparación de sus hijos. Entonces muchas veces privilegian llevar al psicólogo a los niños y no ir ellas, porque no les da el tiempo. Entonces, en ese aspecto me parece que también hay que entender que no es solo la disponibilidad del recurso,
sino que también es cómo se enfrenta el término de la relación violenta, y precisamente como yo me refiero, de todas estas cargas que se le van imponiendo a las mujeres, particularmente cuando hay sentencia condenatoria. Y sí, me parece que efectivamente estamos al debe en ese punto, me parece que se les hacen las cosas más difíciles en vez de hacérseles más fáciles. Y yo creo que también se pueden articular otro tipo de mecanismos precisamente para poder dar algún espacio que permita el poder llevar a cabo una terapia reparatoria que pueda ser efectiva. Estimada Jessica, hay otra pregunta de Andrea Falcón, y hace referencia al contexto de crisis sociopolítica en Chile que se inicia el 18 de octubre. ¿Hay información respecto a una baja progresiva de las denuncias desde esa fecha hasta ahora? Ella tiene una hipótesis de que hay diversos elementos que influyen en la baja de denuncias, desde lo individual a lo sistémico, y desde ahí el contexto de deslegitimación de las policías y sistema jurídico que está en aumento. A ver, respecto de eso, yo solamente tengo la mirada a nivel estadístico de lo que es la violencia que se denuncia en tribunales de familia. No tengo la mirada respecto de los delitos que se pueden denunciar directamente en fiscalía o que son de competencia penal. Y de la revisión que yo he hecho de las estadísticas, particularmente porque trabajo con temas de violencia, nosotros no hemos tenido una baja de denuncias, por el contrario, las denuncias han ido siempre en aumento. Creo que salvo lo que es este evento específico de COVID, de pandemia, salvo esta situación, no hemos tenido una baja de denuncia, por lo menos desde que está en vigencia el Centro de Medidas Cautelares, que ya son 10 años, nunca hemos tenido una baja de denuncia. Cada mes tenemos más denuncias y por eso tenemos 13.000 denuncias al año. Entonces, en ese aspecto, yo no he visualizado una baja en las denuncias. Sí se experimentó una notable baja cuando comenzó la alerta sanitaria. Ese fue el momento en que empezaron a bajar las denuncias, pero antes de eso, sobre todo en la época de lo que fue el estallido social el año pasado, igualmente tuvimos una alta demanda, si bien por unos días, que fueron los días más críticos, la demanda bajó. A los días siguientes, la demanda por violencia fueron los índices bastante más altos, entonces como un poco para recuperar la estadística, por decirlo de algún modo. Insisto, no tengo la claridad respecto de qué es lo que ocurre en materia penal, porque además en materia de familia la denuncia se hace incluso directamente ante el tribunal, y nosotros por lo menos a nivel de usuario de atención directa mantuvimos los mismos niveles y los mismos niveles también de partes policiales. Entonces en ese contexto por lo menos yo no tengo antecedentes como para hacer una relación respecto de ambos fenómenos, porque yo no noté, por lo menos en materia de familia, la disminución de las denuncias. Muchas gracias al abogado Jessica Arenas. Ahora una pregunta para el abogado Cristian Suárez. Señala, ¿cuenta Chile con mecanismos de regularización de residencia para mujeres que han sufrido violencia de género? Bueno, como lo expuse, ¿cierto? Existe, digamos, solamente esta resolución de orden administrativa que permitiría, en cierta forma, regularizar, ¿cierto?, a la víctima, digamos, de género. Pero, sin embargo, no existe, digamos, ningún tipo de regulación legal. Esto significa que se puede dejar entregado, digamos, dichas decisiones al mérito ámbito administrativo, al ámbito discrecional administrativo. Por ese sentido, la propuesta, digamos, es que, ya que se está discutiendo las modificaciones legales en términos de migración, que se contemple un estatuto claro o incluso una categoría migratoria que dé cuenta, en definitiva, ¿cierto?, de regulación de esta violencia de género, tanto para ¿cierto?, a las víctimas de violencia de género como también para los niños y adolescentes. Esto en cumplimiento, sobre todo, con los tratados internacionales respecto a los cuales Chile ya se ha obligado. Muchas gracias al abogado Cristian Suárez. Vamos a dar por terminado este seminario, pero antes de terminar este seminario de violencia de género en Chile y en España, en las mujeres inmigrantes, dar las gracias a nombre del Círculo de Doctorandos, ¿cierto?, de la Universidad de la Alcalá de Henares, a los patrocinadores, Asociación de Fiscales y Fiscalas de Chile, a Fiscalía Privada, Academia Forense, a todos los participantes, que llegaron a ser 190 personas las que estuvieron participando en el seminario el día de hoy, así que muchas gracias. Participaron de diversas partes de Latinoamérica, tanto de Chile como de otros países, y especialmente los agradecimientos a los expositores, a la doctora Ana Fernández Pérez, que
se tomó, ¿cierto?, la molestia de participar en este seminario organizado por el Círculo de Doctorandos de la Universidad de Alcalá de Henares, a la abogada Patricia Ibarra Puley, a la abogada Jessica Arenas Paredes y al abogado, Cristian Suárez Pérez. A todos ellos muchas gracias y muy agradecido por la participación en este seminario. Buenas tardes.